Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Estoy convencido que combinar el email marketing y los sorteos puede hacer que tu alcance suba como la espuma. Y es que ha habido un largo debate sobre si el email marketing es más efectivo que el marketing en redes sociales y cuál de ellos logra mayor alcance. Pero este no es un vídeo que pretenda zanjar esta cuestión, no. Pero sí, intentaré demostrar que el email marketing es muy efectivo. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como te decía, lo ideal en una campaña de marketing es combinar los dos canales, tanto el email marketing como los sorteos y el marketing también en redes sociales. ¿Quieres pruebas? Pues bien, este gráfico muestra el número de emails enviados y recibidos al día en miles de millones. ¡Tremendo! Y ahora, ¿quieres saber cuántos usuarios tienen redes sociales? Pues aquí lo estás viendo. Y ya ves, los números no mienten. Es obvio que estas cifras respaldan al email marketing. Después de todo, los emails alcanzan a más clientes potenciales que los que jamás seguramente alcanzarán las redes sociales. Y es que casi todos los usuarios de Internet tienen una dirección activa de correo electrónico, pero no todos tienen un perfil en redes sociales. Sobre todo, claro, si hablamos de usuarios de más de 25 años, que suelen ser los consumidores en potencia. Por eso pienso que quizás los negocios y los responsables de marketing deberían combinar los dos canales para lograr el máximo alcance en el mercado. Pero seguramente te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo se hace eso? Pues nada, sigue viendo este vídeo. En primer lugar, fija tus objetivos. Algo que te digo muchísimo en este canal, y es que no puedes dar ningún paso hasta que no hayas fijado tus objetivos. Y según el título de este vídeo, estás aquí para descubrir cómo el email marketing y los sorteos pueden ampliar tu alcance en el mercado. Así que, en teoría, esto debería ser tu objetivo, ¿verdad? Pero eso sí, por alcance podemos entender muchas cosas, muchas cosas. Así que veamos qué significa para ti, ya que este alcance puede ser el número de personas expuestas a tus posts en redes sociales. Y este alcance te permite ganar notoriedad de marca. También puede ser el número de seguidores que obtienes a partir de una acción promocional. En este caso, el alcance te permite potenciar el engagement, el compromiso de tus seguidores. O este alcance también puede ser el número de personas que se hayan suscrito a tu lista de contactos de email. Y es aquí donde consigues leads de mayor valor. Son clientes potenciales que deben ser guiados a través del embudo de ventas. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Hacer ruido en redes sociales? ¿Aumentar el número de seguidores? ¿O atraer a nuevos suscriptores para conseguir que en un futuro te compren? Pues bien, sea cual sea tu objetivo, a continuación vamos a ver cómo los sorteos pueden mejorar todo ese alcance. Así pues, una vez hayas fijado el objetivo, lo siguiente en lo que deberás pensar es en datos demográficos. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es su promedio de edad, sus ingresos, su profesión, etcétera? ¿Qué les gusta y qué no? Y lo más importante, ¿por qué van a encontrar valor en tu producto? Y por último, debes definir el tono de la marca, de tu marca, a la hora de comunicarte con los usuarios. ¿Es un tono informal? ¿Utilizas palabras coloquiales? ¿Tuteas o hablas de usted? Cuando tengas claros estos 3 puntos, ya podrás empezar con tu sorteo o acción promocional. Sí, lo que quieras, desde sorteos en redes sociales, juegos interactivos, trivias y test de personalidad, sorteos con registro para repartir cupones, concursos de fotos y un largo etcétera. Y todo esto lo puedes realizar desde Easy Promos. Pues bien, ya estás en el camino para planificar el sorteo. Usa los 3 puntos anteriores, objetivo, público y tono de voz, para imaginar qué impresionaría a tu público objetivo. Debes pensar también en un premio valioso para ellos. ¿Pero qué es valioso en nuestro caso? Pues es difícil ponerle un valor a un premio, ya que no solo depende del precio, sino de lo que representa para el usuario. También es desaconsejable sortear siempre premios caros, porque de esta forma solo se atrae a seguidores
que no están interesados en tu producto o marca, solamente quieren participar en el sorteo y ya está. Y estos nunca convertirán a compra o no harán algún otro tipo de interacción. Así que te voy a dar ideas de premios para mejorar la imagen de marca. Así que asumamos que tu objetivo es ese, mejorar la imagen de marca. Pues no vayas solo a por el producto gratis como harían muchos. No. En vez de eso, ofrece algo pequeño que siga teniendo valor y ofrece una recompensa a cambio de una acción. Por ejemplo, si eres un e-commerce o una empresa de venta al detalle, puedes sortear la edición limitada o una novedad. Pero no solo eso, también puedes hacer acciones promocionales como enviar un producto de muestra, un cupón de descuento o incluso que los gastos de envío sean gratis. Ahora te estoy mostrando un ejemplo de sorteo en Instagram donde se sorteó un vale de 50 euros a canjear en la propia tienda. En cambio, si lo que quieres es aumentar tus suscriptores o convertir a los suscriptores que ya tienes en clientes, tendrás que sacar la artillería pesada. Es entonces el momento de pensar acciones de fidelización y ofrecer un producto con todas sus prestaciones o un servicio gratuito durante un periodo de tiempo. Aquí, en este caso, también podemos ofrecer descuentos y vales. Y este es el motivo. Tus suscriptores ya están ahí y son fieles. Bueno, fieles hasta cierto punto, pero ellos quieren sentirse queridos, valorados y recompensados por su fidelidad como si el negocio fuera su amigo del alma. Y es por eso que hacer sorteos y acciones promocionales pueden ser la clave para conseguir la fidelización que buscas. Aquí estás viendo un ejemplo de sorteo en Twitter que va muy enfocado a un público determinado. Y es que el premio es lo que los verdaderos fans quieren. Y ahora estás viendo un ejemplo de una acción promocional con registro para captar seguidores y fidelizar a los clientes. Vale, Jota, muy bonito todo, pero ¿cómo usamos el email marketing y los sorteos? Pues bien, llegados a este punto, ya debes tener planificado tu sorteo, tanto el premio, la fecha, las reglas y todo eso. Hasta quizá ya lo tengas colgado en redes sociales o en tu web. Pues ahora aquí es donde entra en juego el email marketing. Porque independientemente del objetivo que te hayas fijado, el email marketing te ayudará a hacer correr la voz sobre tu sorteo y te permitirá crecer el alcance del mismo de forma exponencial. Con las ventajas que esto conlleva referente a participantes, engagement y difusión de la marca. Así que crea tu email promocional y envíalo a través de tu software de email marketing. En el mercado puedes encontrar muchísimas herramientas. Y si quieres un día de estos, si me lo pones en los comentarios, hablaré de ellas. Y es que, como te digo, hay muchísimas, desde MailChimp, MailRelay, Sendinblue, Mailify, Musan, bueno, hay muchísimas. Y para sacar el máximo partido del email marketing y los sorteos, el email tiene que estar muy bien diseñado. Tiene que estar diseñado para convertir. O sea, que debemos conseguir que los usuarios hagan clic para que vayan directamente al post del sorteo o la landing del concurso o a la web donde esté colgado. Por lo tanto, el objetivo en este caso es conseguir tráfico a nuestros canales. Veámoslo a través de un ejemplo. Como podemos ver en este ejemplo de SEMrush, un email con sorteo debe tener diferentes aspectos esenciales. En primer lugar, una imagen que llame la atención y represente de algún modo lo que estamos contando en el email. En segundo lugar, tiene que tener un claim destacado con la acción que se tiene que hacer y el premio. En tercer lugar, un texto corto y explicativo de toda la acción. En cuarto lugar, destacar con el premio del sorteo o la recompensa. Y por último, y no menos importante, un botón de llamada a la acción. Sí, el famoso CTA, para que el usuario pueda ir a donde queramos nosotros, al registro, a la red social para participar o a realizar la acción que le estamos pidiendo. Fácil, ¿no? En definitiva, el email marketing puede ser la primera opción para promover tus productos o servicios, pero las redes sociales juegan un papel muy importante para ello, así que combinar los dos canales para poder promover un sorteo o concurso es, sin lugar a dudas, la mejor decisión. Y si quieres más info de cómo promocionar tus campañas a través del email marketing, haz clic aquí arriba. Y nada curioso, aprovecha el email marketing para guiar a los suscriptores hacia el embudo de ventas y así garantizarás la generación de leads. Y esta captación la puedes hacer a través de un concurso o sorteo con registro y al final todo este tipo de acciones se traducen en notoriedad y con el tiempo también se traducen en ventas. ¿Qué más se puede pedir? Espero que te haya ayudado y para cualquier consulta, como siempre,
Usa los comentarios, ya que me encanta leerte. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, ahora ya darle like al vídeo, suscribirte y campanita. Y sobre todo, mira este vídeo de aquí, que es brutal, te va a encantar. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.